Hola, mi nombre es Valeria Andros y bienvenidos a mi canal en YouTube. Hola, espero que estés súper bien el día de hoy porque en esta ocasión te voy a estar contando una historia súper personal, 100% real, que me pasó a mí, de cuando se me ocurrió entrar a una casa abandonada y todo terminó súper mal. Así que te recomiendo que traigas tu bebida favorita, tus galletas o tus fritos o lo que sea, porque esta historia está buenísima. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Ese día estaba con mi mamá y estábamos regresando de una serie de mandados exactos. Eran las 3 de la tarde aproximadamente, cuando de repente me entró una llamada a mi celular. Yo estaba manejando, entonces mi mamá contestó. Entonces me miró, agarró el teléfono y comentó: ay, que fulanito te invita a ver una casa que está en venta. Ah, que está atrás de nuestra casa, en la cuadra. Que sí quiere decir que está muy grande y que hasta se perdió. Yo tontamente me reí y dije: no manches, no puede ser. Pero bueno, no creí eso, pero dije: sí, vamos a verla, sí quiero. Y entonces manejé estilo ya quiero llegar a la casa, porque a mí siempre me han encantado las casas, me encanta la arquitectura y de hecho a mí me hubiese gustado estudiar arquitectura. Y llegando a mi casa estaba él justamente con sus dos hermanitos. Y claro, porque estaban viendo una casa nueva en venta y tenía que estar toda su familia. Ok, tengo que aclarar que ellos ya habían ingresado a esa casa, ya habían dado un recorrido, ya se habían perdido y solamente me estaban esperando a mí para darme ese tour por esa casa, casi como una mansión. Y aquí es donde se pone muy interesante, ya que me dijo el chico: ok, mira, vamos a entrar a una casa donde supuestamente estuvo abandonada por unos más de 30 años. Y ahí yo me puse en shock porque inmediatamente supe cuál casa era. Y sí, es que esa casa era muy famosa por mi colonia, ya que en esa casa contaban que pues estaba totalmente vandalizada, estaba sola, abandonada por mucho tiempo. Inclusive algunas personas habían visto ingresar a otras personas a hacer, pues ya saben, esas brujerías y hechicerías y toda esa clase de cosas, inclusive hasta drogadictos. Y bueno, la verdad es que nunca pensé que tendría alguna consecuencia entrar allí, ya que pensé, bueno, está su mamá adentro, está el agente de ventas, estuvieron sus hermanitos ahí y estuvo él. La verdad es que somos muchas personas. No creo que haya alguna persona que nos pueda robar adentro de la casa o nos puedan hacer daño. Y bueno, tontamente pensé eso. Y pues como toda chica de 19 años, pensé: vamos a entrar a una casa abandonada, vámonos. ¿Qué mal puede salir en esto? Y pues sí, amigos, entré a la casa abandonada, vandalizada y embrujada. A la casa a la cual, de haber sabido, mis padres me hubiesen dicho: ni se te ocurre entrar a esa casa, Valeria. Y pues sí, recuerdo que al entrar de una vez a la casa, entré al porche e inmediatamente sentí una vibra súper pesada, muy intensa. Y solamente pensé: ay, Valeria, no te estés sugestionando, no va a pasar nada malo. Y sí pasó. Y pues sí, entré a lo que era el centro en medio de la casa. Y la verdad es que sí, estaba grandísima, sí tenían razón. Estaba muy bonita, yo creo que en aquel tiempo, porque había unos ventanales enormes y eran justamente en el centro de la casa. Me refiero a que entré a la casa, había un recibidor y luego di la vuelta hacia la derecha y estaba un cuadro enorme, una recámara súper inmensa, y en medio había como una clase de jardín y luego alrededor había muchos cuartos. Entonces justamente me dice el chico: oye, mira, vamos a una habitación para que la veas porque está de miedo. Y sí, justamente estaba muy rara, ya que entró a la habitación y estaba completamente negra, estaba oscurísima. Y por más que alucé en mi celular, nunca vi el fondo de la habitación. Entonces me contaron sus hermanos
que la gente de ventas dijo que esa habitación permaneció por mucho tiempo así y todavía estaba como tipo, no sé si blindada, pero adaptada hacia él, porque a él no le gustaba para nada el sol, la luz y el calor. Así que la adaptó por mucho tiempo así y ya nada más había muchos restos de residuos de esa cosa que puso en las paredes. Entonces el chico estaba dando vueltas y yo le dije, oye, detente un rato, o sea, no sabemos qué hay ahí más adelante, no sabemos qué te pueda cortar o si hay algún animal, mejor salte porque no te puedo ver. Y cuando alucé con mi celular, sí estaba todo oscuro, se me hizo súper raro que empezamos a sentir mucho frío todos y vi justamente una sombra o algo negro pasar atrás de él. Y yo me quedé choqueada porque dije, si yo no veo nada, porque pude ver algo que pasó atrás de él. Estoy súper asustada, súper asustada. Y entonces ya nos salimos. Tratamos de olvidar ese incidente y entonces empezamos a ver los baños. La verdad es que los baños estaban muy, muy raros, ya que todos tenían formas diferentes. Había unos baños súper chiquitos y chaparritos. Había otros baños que tenían una decoración muy, muy extraña, por no decir, ay, algo se escuchó en mi casa. Y lo malo que estoy sola y es de noche, no manches. Me voy a apurar en terminar este story time porque me está dando miedo. Y bueno, después de eso subimos las escaleras hacia el segundo piso y justamente al salir de la habitación arriba había una leyenda que decía, ten cuidado, el diablo te está viendo, sal o te vas a morir. Y como comenzamos a darnos miedo, entonces empezamos a acelerar más el recorrido. Llegamos a las segundas escaleras que habían en esa casa. Eran unas escaleras que bajaban directamente al sótano. Y había una ventanita, mini ventanita, que daba al sótano y solamente se veía muy muy poco y habían botellas tiradas, estaba totalmente oscuro y nada más subimos súper rápido y ya nos habíamos perdido porque entre bajar las escaleras al sótano y encontrar las otras escaleras tuvimos que rodear otra vez la casa y la verdad es que sí tenía demasiados cuartos y era muy muy laberintosa. Después de que salimos del sótano y después de que nos perdimos y estuvimos dando vueltas por toda la casa para encontrar la primera planta, entonces salimos al jardín por otra de las habitaciones que no teníamos ni idea completamente. Entonces vimos una capilla abandonada y al final nos salimos de ahí porque ya eran mucho montón de árboles secos y no había nada que ver en el patio de allí. Después de la salida de la casa abandonada nos empezaron a pasar cosas muy muy extrañas y muy locas, como por ejemplo cuando entramos todos al carro, decidí acompañarlos a una escuela que iban a recoger una documentación, pero en eso, cuando íbamos saliendo ya de la escuela, resulta ser que chocamos. Su mamá era muy prudente al volante, pero comenta que cuando íbamos saliendo de la escuela, todos juntos en el coche, que vio pasar muchos carros. Entonces lo que hizo ella fue cerrar la curva, o sea, cerrar el paso y lo que hizo fue rayar todo su carro en la banqueta. Entonces sí, la verdad nos quedamos súper alarmados y dijimos, no, ok, no pasa nada, solamente fueron daños materiales, todo mentes, total, estamos bien. Ok, lo que le sigue. Después me dejaron en mi casa y la casa estaba sola, no había nadie. Me senté en el sillón y me quedé un rato en silencio, contemplando el fondo. Y lo curioso es que no me sentía sola, me sentía como con una presencia acompañada, pero algo muy, muy incómodo. Y lo peor de todo, y escuché totalmente silencio. Y fue ahí cuando me empezaron a llegar bastantes voces en mi cabeza, que las voces decían, mátate, 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 mátate. Es como una película que también había visto antes, que a un hombre le llegaban voces en su cabeza. Bueno, esto fue totalmente real.
Y lo peor de todo es que esas voces te ordenaban y yo me sentía obligada, como que ya no quería escuchar eso. Y terminé en la cocina con un cuchillo y admirando el cuchillo. Y recuerdo en eso que en esa parte escuché la voz que me dijo, mata a tus papás. Yo ahí me quedé en shock y dije, esto está mal porque yo sé que más adelante va a pasar una catástrofe y esto tiene que ver con que yo haya entrado a mi casa porque jamás hubiera tenido ese pensamiento. Algo malo va a pasar aquí. Después de terminar con un cuchillo en la cocina de mi casa y escuchando voces diciéndome que mate a mis padres, lo que se me ocurre es soltar el cuchillo, darme cuenta de que todo tenía que ver con el hecho de haber entrado a la casa embrujada y abandonada. Y luego terminé en el comedor sola, sentada seriamente, y en eso llegan mis papás y me dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan seria? Sí notaban mi conducta muy extraña, a lo cual yo solamente les dije, ¿saben qué? Por favor, llévenme a una iglesia, no aguanto más. Y me preguntaron, oye, ¿por qué te pasa algo? ¿Por qué quieres ir a una iglesia? Entonces les contesto, es que entré a una casa abandonada y ahora escucho voces en mi mente, no puedo más. Obvio, me regañaron después de que me llevaron en la búsqueda implacable de un padre en toda la ciudad en fin de semana. No encontramos a ninguno y la última oportunidad en la última iglesia encontramos una monjita que la verdad es que se portó súper bien con nosotros. Entonces me ayudó haciendo una oración para mí y poniéndome agua bendita. Y ella nos contó esto, nos contó que el hecho de que nosotros no creyamos en las energías como que era verdad, o sea, pasa y existe en el mundo. El hecho de que una casa embrujada se haya quedado con restos de brujería y cosas así, cuando uno ingresa a una casa abandonada y sale, se puede arrastrar energías negativas con él y por eso pasan este tipo de cosas. Y si llegan a pasar catástrofes como lo que fue el choque y lo que pasaba por mis pensamientos. Entonces a partir de ahí la verdad me empecé a sentir súper bien y noté el cambio, ya no sentía ninguna voz ni nada, ya no tenía miedo. Y bueno, al final de esta historia pues mis papás y yo contamos esta historia verídica cuando estamos en las reuniones con los familiares o con los amigos para contar esta historia paranormal. Los restos ahí, what the fuck, ¿qué fue eso?